Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición verles en esta mañana. Es una linda mañana, tenemos sabroso clima y nos gozamos. Dios nos regala un nuevo día. Y esa es una razón muy linda por la cual adorar a nuestro Padre eterno. Ya se nos acercan las fechas, hermano, de la fiesta del 12 de abril, y les voy a traer un recordatorio. Será de 9 en adelante. No habrá culto a las 5 ese día, que es el 12 de abril. Solo vamos a estar acá toda la mañana. Según tengo entendido, como que van a ser 2 servicios. O sea, no estoy muy seguro, pero se lo anticipo ahí para que tenga en mente. Porque son 2 predicadores los que hay. Entonces van a haber 2 mensajes. Y va a estar lindo, hay cantantes y esto va a estar lleno, hermanos. Así que véngase temprano para que logre una buena silla. Porque estamos esperando a un aproximado de unas 10,000 personas. El asunto es que solamente van a haber como 6,000 sillas, así que si usted quiere sentarse, véngase temprano para que encuentre un lugar, porque hay personas que vienen de muy lejos, pero como en esta ocasión, bueno, muchos van a estar sirviendo, pero los que van a venir al servicio y no van a servir, pues puede buscar una sillita, como ahora no somos los que hacemos esta actividad, sino que la traen, ahora busquemos silla y nos sentamos nosotros, porque de hecho debería haber sido en otro lugar, pero así se decidió. Y gracias a los hermanos que trabajaron esta semana en el orden, porque ordenaron todas las partes de la iglesia, porque nos vinieron a echar el ojo. Así que aquí estuvieron los hermanos, estuvieron reunidos allá arriba, en el nuevo saloncito que tenemos allá. Ahí se reunieron los hermanos del territorio y después vinieron a ver, a caminar, estuvieron por los baños, por el parqueo, viendo, por todo eso ahí, anduvieron viendo y dijeron, todo está muy bien. ¿Se da cuenta? Ay, Jesús, tenemos uno llorando ahí. El asunto es que estamos bien, amén. Y vamos a servir ese día. Como somos los que estamos prestando el templo, vamos a servir. Porque no solo me pidieron templo, hermano, me pidieron servidores. Y que atiendan al parqueo. Dorca va a estar trabajando en todo lo que da ahí. Esto va a estar glorioso. Y nosotros pues no nos vamos a gozar tanto porque vamos a estar sirviendo. Pero tenemos que dar nuestra mejor impresión como iglesia. Amén. Así que vamos a dar nuestra mejor impresión como iglesia. Vamos a prestar nuestros, así, y van a salir los 2 buses. Se lo dejo claro desde ahorita para que usted ya vaya haciéndose aquí en su mente, dijo, en su cabeza, la idea de estar ese día. No se quede. Va a estar muy, muy glorioso. Así que gocémonos. Eso es un privilegio, que la actividad la traigan acá. Es un privilegio, hermanos. Muy bien, después de esto, ¿qué más le puedo decir? Gocémonos en el Señor porque Dios ha sido bueno. Gracias por todo lo que han hecho. Gracias por la actividad del domingo. Celebramos muy hermoso, comimos tamales. ¿Y qué más hicimos? Las hermanas que se esforzaron en la cocina. Así que muy, muy, muy hermoso. Así que, y sigamos avanzando. Hay que estar orando mucho, vienen muchos cambios en la misión, oremos mucho a Dios por eso. Vienen cambios de supervisores, cambios pastorales, bueno, y también vienen algunos cambios muy estrictos, que eso sí me lo voy a reservar, pero no se lo voy a contar, porque eso es confidencial, pero sí orémosle a Dios por todos esos cambios. Así que pidámosle a Dios
que sea Dios obrando y haciendo su voluntad en todas las cosas. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia y vamos a ese libro del profeta Amós. El profeta Amós. Amós, bueno, todos los profetas creo que tenían esa similitud, que siempre exponían un mensaje muy fuerte, muy estricto sobre el arrepentimiento, y Amós no es la excepción. Habla al pueblo en un momento crítico, pero el pueblo muy rebelde. Pero bueno, Amós 8:11. Amós 8:11 está en el Antiguo Testamento, por ahí lo encuentra. Es uno de los profetas, creo que son menores. Sí, estamos menores, ¿verdad? Ana misma son los menores, ¿va? Y se le llaman menores no porque sean chiquitos, es porque escribieron poco. Ellos escribieron muy poco, no como Isaías y Jeremías. Ellos escribieron, imagínense, el libro de Jeremías tiene más de 50 capítulos. Y ellos no, escribieron menos, pero ahí está la esencia de la palabra. Muy bien, leemos Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Oramos, Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre, oh Dios, por todo lo que haces. Gracias por la vida que nos das. Gracias por ese anhelo de servirte. Gracias, oh Dios, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Nos has dado salud, nos has dado entendimiento, nos has dado gozo y nos has dado, oh Dios, esa salvación tan maravillosa. Gracias, oh Dios, por la sabiduría. Gracias, Padre, por nuestros corazones que están atentos a tu palabra. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones. Ahora, amado Dios, suplico que nos hables una vez más. Habla a este pueblo. Te lo pido. Usa mi vida, oh Dios. Usa mi vida como instrumento de gloria y de honra. Gracias, Padre. Amén. Muy bien. Hablemos pues. Lo que en verdad nos sacia. ¿Qué será lo que en verdad nos sacia? Bueno, ya sabemos que es la palabra de Dios. Fíjese que en esta ocasión la profecía de este profeta de Dios, de Amós, fíjese que a pesar de ser una profecía que lleva al arrepentimiento, vemos que es una profecía de bondad. ¿Por qué de bondad? Porque es una profecía que nace de Dios por misericordia al pueblo, entonces es de bondad. Porque esta nación, esa generación, no merecía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo era rebelde. De hecho, la rebeldía es un problema tremendo en el ser humano. Ahora, cuando las personas son rebeldes, no merecen la bondad. Pero en esta ocasión veamos lo que Dios hace. A través de su misericordia y a través de su promesa, todavía Dios habla a este pueblo. Veamos Israel. En esta ocasión hablamos de Israel del norte, para la zona norte de este pueblo. Está rechazando el pacto de Dios. Entonces está rechazando las promesas de Dios. Y tenemos que saber que al mismo tiempo de rechazar las promesas, también estaban engañados. ¿Por qué? Porque tenían un pensamiento erróneo. Y es:
como somos el pueblo escogido de Dios, entonces nada nos pasa, estamos bien. Mire qué cosa más tremenda. Eran porque se creían que era el pueblo de Dios, ahora ellos estaban bien, a pesar de que estaban en error. Estaban totalmente engañados. Y esto es un problema serio, porque puede ser que en nuestra vida llegue un momento de conformismo y de entendimiento nublado, que digamos, bueno, yo estoy bien. Y resulta que no lo estamos, porque los frutos son los que muestran si estoy bien o no. Fíjese que es muy interesante, porque el pueblo de Israel estaba cometiendo muchos errores, pero se creía que estaban bien solo porque eran el pueblo de Dios. Y ahí está el asunto. Yo puedo ser hijo de Dios, pero si soy hijo de Dios y estoy mal, vendrá la corrección a mi vida, porque no estoy absento de la corrección solo porque soy hijo de Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Ahora tengo que caminar recto y bajo la voluntad de Dios para dar frutos dignos. Y mis frutos revelarán mi esencia, lo que soy. Ahora el pueblo pues creía que nada le iba a venir. No habrá calamidad, no habrá nada. Y el profeta está mal, pues resulta que el profeta está hablando cosas que tal vez no son ciertas. ¿Se da cuenta? Y esto le pasó a todos los profetas. O sea, se lo estoy parafraseando para que sea un lenguaje más entendible. Pero resulta que estos hombres adoraban a Dios, sí, pero adoración de labios. Su corazón estaba lejos del Señor. Y no estamos lejos de ese tiempo en este momento de vida o en esta generación. Nuestra adoración se ha vuelto de labios. Y en esto podría hablarle un montón, porque resulta que en estos tiempos que vivimos, hablemos de los años anteriores, hablemos de los 80. Si hablamos del año por los 80, 90, todavía había una adoración verdadera. Pero en este tiempo la adoración se ha tornado exclusivamente en cánticos. Escuchen, en cánticos o un mero show, y nos hemos convertido en seguidores de hombres, creyendo que es adoración, y al último nos vendemos al mejor postor creyendo que estamos adorando a Dios. Imagínense qué poderoso eso. Pero resulta que la verdadera adoración no se trata de un cántico o de aquel que canta aquí o aquel hermano que dice cantemos unos coros de adoración, que eso tampoco es así. La verdadera adoración es una manera de vida. Escuche bien. La adoración es una manera de vida. Es como yo vivo mi consagración. Eso es adoración. Entonces la adoración no es solamente venir a la iglesia y a palmar y adorar a Dios y levantar las manos. No, la adoración es lo que yo vivo a cada día de mi vida. ¿Sabe quiénes eran buenos adoradores? Daniel era un buen adorador. Y dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque Daniel era un adorador. Mire qué poderoso. Pero estos israelitas, estos judíos allá del norte estaban muy equivocados. Ellos creían que adorar a Dios era solamente abrir la boca y decir cosas y cantar cosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Tenemos que saber que se habían llenado de egoísmo, porque si somos el pueblo de Dios, estamos bien. Y este es el punto crítico de la vida del ser humano. Ser hijo no quiere decir que tengo libertad para hacer lo malo. De hecho, ser hijo es que me limita al pecado. No hay pecado en mi vida porque soy hijo, pero resulta que estos, bueno, somos de Dios, no nos pasará nada. Fíjese qué cosa más tremenda.
Claro, tal vez Amós no está mencionando a los asirios, pero sí les está diciendo que van a ser exiliados. Pero fíjese que después de que Amós les decía, ustedes van a ser exiliados y van a ser llevados y van a ser aquí, van a ser allá, y Dios los va a castigar y Dios les va a hacer esto, y mire, después de todas estas cosas, este profeta les mostraba también que Dios podía traerles libertad. ¿Y qué les dice Amós? Muchachos, vendrán tiempos, van a querer oír, ya no va a haber palabra. Así está la humanidad hoy. Desprecian la palabra. ¿Se ha dado cuenta usted cómo está eso? Yo a veces me pongo a leer los comentarios en las redes sociales de la gente, y la gente está fatal en este tiempo. Terrible. Acusan porque la gente se cree muy sabio en su razonamiento y acusan que esto está mal, que esto está... Y es increíble. Si hay una palabra que sale, siempre le encuentran lo negativo, porque el ser humano es tan negativo y empiezan a llenarlo de cosas. Pero yo a veces me pongo a pensar, si alguien dio una palabra y la Biblia es clara y dice, oídlo todo y retén lo bueno. No dice comenta y trata de destruir. No. El asunto es que vendrán momentos que no habrá palabra, les dice el profeta Amós. Pero ellos no hacían caso. ¿Por qué? Por su razonamiento, porque creyendo ser escogidos por Dios, se creían inmunes al castigo divino. Ahora veamos, porque el profeta les dice, tendrán hambre. En este tiempo hay países que se sufre mucho de hambre. De hecho, en Guatemala hay mucha hambre para las zonas más marginadas. Y en estos tiempos, en estos gobiernos, mucho que peor a causa de la corrupción. Guatemala sufre de hambre. En otras zonas, en otros países, hay mucha hambre. Mucha hambre. El alimento escasea, el agua escasea. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de tener alimento. Fíjese. Pero hay algo importante. Quienes sufren de hambre son aquellos que se han apartado de la palabra. Porque los países que se arraigan de la palabra, hablando de la palabra de Dios, son prósperos. Fíjese pues. Veamos los países, la diferencia de los países. Veamos Estados Unidos, un país creado tal vez de la peor manera a causa bueno, es que si le hablo de... Bueno, déjeme hablarle un poquito de eso. Hablando del nacimiento, claro, los que vinieron a colonizar ese país eran cristianos. De hecho, ahí está el Día de Acción de Gracias y usted sabe todo eso. Bueno, y la historia es muy linda. Tiene unos fundamentos algo diabólicos, pero resulta que muchos de ellos tenían la palabra como ley. Ahora esa nación fue próspera porque pusieron la palabra como escudo. Imagínense qué tremendo. Y la nación se hizo rica, a diferencia de nuestros países. Nuestros países fue colonizado de una manera terrible y nos sembraron religiones vanas. Imagínense, aquellos eran cristianos evangélicos. Ahora a nosotros nos colonizan y nos meten una religión chueca y a la fuerza. Y luego la herencia, fíjese, la herencia de maldad que dejaron los españoles en nuestra tierra es terrible. Traíamos una herencia de ancestro de los nativos, brujos y tanta cosa. Y después vienen los otros y nos siembran maldición de herencia. Herencia de maldición es la cosa.
Y ahora nosotros viviendo en esa circunstancia, el gobierno con ritos satánicos, y eso es lo que querían los hermanos de la, qué pecado más bárbaro, ritos satánicos y todo eso, acarreando maldiciones para la nación más de lo que está. Imagínense usted eso. Y ahora resulta que cuando se acarrea la maldición, entonces viene el hambre. ¿Por qué? Porque se aparta de Dios. Si no, mire para el otro lado de la frontera. ¿Cómo están? ¿No cree que están mejor allá que aquí? Bueno, allá se está terminando el crimen y todo. ¿Pero por qué? ¿Qué dice el hombre? La gloria sea a Dios. El asunto es la diferencia. Ahora muchos, pero muchos viven engañados. Cuando se apartan de Dios, el juicio llega. Pero cuando la palabra viene, hay abundancia. Recordemos Egipto, los 7 años de hambruna. ¿Cómo fue rescatado Egipto? Y el pueblo de Dios, Jacob, su familia y su descendencia, a través de José, un hombre que vivía a través de la palabra. Qué poderoso, hermano. Qué tremendo eso. Si nosotros queremos ser prósperos y saciar nuestra sed y saciar nuestra hambre, no es viendo lo terrenal, viendo lo turbio, sino meternos a la palabra, vivir en la palabra todos los días y hacer lo que la palabra dice, y nuestra casa será llena de bendiciones. El hambre de comida. Pero Amós estaba hablando de algo diferente. Es el hambre de Dios. En estos tiempos también estamos acostumbrados a ver que hay hambre de Dios. ¿Y sabe por qué viene el hambre? A través de la indiferencia. Fíjese que muchos somos muy indiferentes a la palabra. ¿Y cómo es que somos indiferentes? Porque estamos en la casa de Dios y le hacemos oído sordo a la palabra. Y nuestra mente se nubla a causa de que no nos gusta recibir la palabra. Y a pesar de que venimos a la iglesia, y vaya que bendito Dios, usted viene. Y ahora los que no vienen, están peor. ¿Pero por qué están peor? Porque están raquíticos de palabra. Porque la palabra es el alimento a mi vida espiritual. Y si estos que no les gusta recibir la palabra no se congregan, eso quiere decir que están muriendo. Si no es que ya murieron. Y están como el pueblo de Israel, creyendo que son, pero están muertos espirituales. Ay, hermano, pero fíjese que todavía danzan y hablan lenguas, pero están muertos. Porque los dones no es sinónimo de salvación o sinónimo de ser frondoso espiritualmente. Solo son dones. Ya le conté una experiencia de un hombre que Dios lo usaba poderosamente, pero lastimosamente cayó de la gracia y se volvió un borracho perdido. Y estaba un paralítico y le dijo: tantos años te esperé para que vinieras a orar por mí, y mira, ahora ya no hay esperanza. Pero le digo: pero aquí estoy. Y le dijo: en el nombre de Dios, levántate, una patada. Y aquel se levantó, el borracho. El asunto es que los dones Dios no los da y no los quita. Por eso es que ve al mundano hablar lenguas, ve al perdido haciendo milagros, porque los dones Dios no los quita, permanecen. ¿Qué cosa más tremenda?
Y ahí anda el cristiano más mundano que es otra cosa, pero haciendo milagros, hablando en lenguas, profetizando, pero su corazón está lejos de Dios. Y así le estaba pasando al pueblo de Israel. Pero hay una diferencia. Pocas iglesias ahora están queriendo alcanzar las almas como verdaderamente se hace. ¿Sabe qué hacen ahora las iglesias? Hacen grandes eventos, pero inmensos. Hasta paga la gente por ir a ver al cantante. Y en el evento brincan, saltan, y aquello es desastroso, porque ellos creen alabar a Dios, pero el creer no significa que lo estoy haciendo, porque brincos, saltos, bailecitos, cantos sin nada de Espíritu Santo, mi hermano, es que hasta en eso tenemos que tener cuidado. Porque hay personas que se dejan mover por el sentimiento, por el ritmo de la alabanza o de la canción, pero allí no hay Espíritu Santo. Yo he visto en las redes sociales muchos eventos y pedacitos, porque no me gusta tampoco perder el tiempo mucho en eso, porque Dios santo, Dios, qué cosa más tremenda. Mejor ver otra cosa que estar viendo un cantante sin Espíritu Santo y la iglesia tragándose todo eso, toda esa perversión y esa basura, porque creyendo que adoran a Dios, no le adoran. No son verdaderos adoradores y siguen sedientos y siguen hambrientos, porque no hay Espíritu Santo. Hay una muchacha que tiene una alabanza, creo que de aquí en Guatemala es. La estaba viendo un día en las redes sociales y dice que, y ella brinca y salta, y la gente brinca y salta y canta muy hermoso. Yo digo, canta lindo la mujer, pero como dijo mi mamá, en seco, hermano, no hay Espíritu Santo. Y cuando la gente empieza a escuchar la alabanza, a veces empieza a llorar de sentimiento, porque no hay unción. Entonces vemos que esa es la manera de evangelizar. Ya se nos había ido el asunto. ¿Se escuchó, no? Ese es el evangelismo de estos tiempos, le dije. Pero el verdadero evangelismo es diferente. ¿Por qué? Porque los cristianos llevan la palabra a su vida, a su actividad, a su trabajo. Su manera de vida es diferente y predica el verdadero evangelio, no con canciones, no con brincos, sino con un evangelio de vida, un ejemplo de gloria, de poder, de unción. Aleluya. Ese es el verdadero evangelio. Es una transformación, una regeneración. Morí a la carne y renací en el Espíritu. Y pocas iglesias están creciendo por el verdadero evangelio, porque las iglesias crecen a causa del show de un evangelio mediocre, así se le llama. Un evangelio sin fundamentos, solamente es creer que soy, pero no soy nada. Pero la Biblia nos revela la verdadera libertad. ¿Verdad que sí o no? Pero, ¿qué significa entonces tener hambre de la palabra? Fíjese pues lo que le estaba diciendo. Una nación sin Biblia carece totalmente de libertad. ¿Por qué? Porque Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Póngase a pensar usted en esto. Si nuestras comunidades se someten a Dios, entonces hay prosperidad y nuestra hambre es saciada.
Y no hablo solamente de prosperidad económica, hablo de prosperidad espiritual. Y si la prosperidad espiritual está, entonces nuestra tierra es sana y produce mucho fruto. Esto es maravilloso. Si nosotros somos pobres porque queremos, nos encanta ser pobres, nos fascina ser pobres. Pero si verdaderamente quisiéramos ser ricos espiritual y económicamente, entonces viviéramos conforme la palabra y nuestra tierra diera fruto, pero tremendo. Te aseguro yo que los que son ganaderos tuvieran vacas, pero de las más gordas que existen en el mundo. No, hombre, las gallinas ni siquiera pudieran levantarse de gordas, a causa de que nuestra tierra sería sana. Pero nuestra tierra se contamina ¿a causa de qué? Del pecado. Nuestra generación es pecadora, y es al doble pecadora de lo que era antes. Antes pecaban, sí, pero el pecado no era tan grande como hoy. Y usted me dirá, ¿por qué? Es que la tecnología ha hecho que el pecado se aumente. Y la batalla espiritual para los hijos verdaderos de Dios se torna más difícil. Pero mucho más difícil. Porque peca el mundano y peca el cristiano. Y vive una vida de tristeza y deshonrando a Dios todos los días de su vida, porque no le gusta ser recto, dando un mal ejemplo como cristiano, y fingimos serlo, pero en realidad no lo somos. Imagínense qué tremendo. Y nuestra tierra se contamina y resulta que no da fruto, se seca. Y Dios hablando al pueblo, imagínense, al pueblo de Israel, y no, estamos bienes. Así nosotros somos especiales, somos hijos de Dios, somos los escogidos por Dios. Pero se les olvidó que Dios, al que escoge y ama, lo castiga. Fue tremendo. La verdad es la palabra. Por eso Juan dice, bueno, Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Por qué te hace libre la verdad? Porque la verdad es conocimiento, y el conocimiento te da tranquilidad y paz. Mira qué cosa más linda, pues. El conocimiento de la palabra trae a mi vida tranquilidad. Porque si estoy lleno de la palabra, me lleno del Espíritu Santo. Y si me lleno del Espíritu Santo, no me interesa lo demás. Lo que me interesa es solamente Él. Aleluya. Fíjese, es imposible, dijo un hombre, esclavizar a las personas que leen la Biblia. El que lee la Biblia es verdaderamente libre. El que se empapa de la palabra es libre porque tiene pleno conocimiento. Pero si nosotros no estamos escudriñando y no estamos aprendiendo de la palabra, entonces somos fáciles de engañar. Y nos quedamos solamente con los mensajitos que da la gente y de lo que cree que decía, pero en realidad no es la palabra. Y por eso es que le decimos amén a cualquier cosa. A cualquier cosita le decimos amén, amén y amén. Y hasta aplaudimos y alabamos a Dios por cosas que ni siquiera son palabras. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no nos estamos empapando cada día del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Fíjese que yo soy de esos que digo que el estudio teológico es bueno, pero el estudio teológico sirve para adquirir un entendimiento sobre hipótesis. Déjeme ver qué significa hipótesis. Hipótesis significa una posible respuesta de algo. Ahora,
resulta que yo estudio la palabra para adquirir lo que alguien propuso como una idea. Tal vez lo expliqué o no sé si me expliqué, pero ahí estamos. Y resulta que esa idea lo que hace es que yo adquiera diferentes pensamientos y luego los lleve a la palabra. Mi relación con Dios va a ser que la verdadera interpretación llegue a mi vida, pero es revelada. Eso se trata. Claro, estudiemos la palabra todos los días. Veamos lo que dijo uno, veamos lo que dijo el otro. Escaneémoslo todo. De hecho, esta palabra que usted está escuchando hoy, llévala a su casa y abra la Biblia y empiece a escanear todo para ver si es cierto lo que este hombre le está diciendo. Para que después, cuando usted diga, tal cosa, usted lleve firmeza fiel de que es palabra de Dios. Aleluya. Nadie nos sorprenderá. La fundación de todas las naciones que ahora son libres se fundamentaron a través de la palabra. Tenemos que saber que la predicación de la palabra trae libertad a los pueblos. ¿Por qué? Porque la palabra enseña una manera de vida y es no haciendo el mal. De hecho, las naciones deberían de agradecer al evangelio, porque el evangelio propaga la paz. Pero el hombre no quiere paz y ataca a los pobres evangélicos, nos atacan. Bueno, pobres ellos, pobre el diablo, nosotros estamos en victoria. Fíjese pues, vamos a la palabra, Mateo 7:24. Vamos a leer hasta el 29 porque esta es una parábola de Jesús. Mateo 7:24, 29. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendía lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire qué cosa, pues. ¿Qué estaba diciendo Jesús? El que está fundado en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. De hecho, por eso los de la religión romana agarran el texto de Pedro, que le dice a Pedro: Pedro, tú eres, ¿qué le dice? Tú eres roca, no, tú eres piedra, le dice, va. Tú eres la piedrita, y sobre esta roca, le dice, edificaré mi iglesia. Pero ¿quién es la roca? Cristo. ¿Y qué es Pedro? Es una piedra. ¿Se da cuenta? Y resulta que Pedro tenía que estar fundado ¿en quién? En Jesús. Por eso le dice: tú eres Pedro, que es piedra, y sobre esta roca, era Jesús, edificaré mi iglesia y nada le podrá hacer daño. ¿A dónde tenemos que estar fundados entonces? En Jesús, la roca inconmovible. Aleluya. Ahora vemos, nuestra vida tiene que estar fundada en la roca, en la palabra que es Dios. Entonces edifiquemos en ella para resistir las tormentas y los vientos y toda cosa que venga.
y vamos a ser prósperos. Porque no se cae nuestra casa. Si edificamos en la arena, se cae la casita. Estamos fundados en la casa de Jehová. Amén. Y estamos plantados como la palmera. Miren lo que es interesante la palmera. Piensen en esa gran vara que es la palmera. Pero vienen vientos y viene y no cae la palmera. ¿Por qué cree que no cae? Porque la palmera tiene una raíz que casi lo que está para arriba está para abajo. Está pero bien sembrada. Y esté donde esté, esa cosa no se cae, hermano. Y nosotros estamos plantados en la casa de Jehová como la palmera. No nos movemos, aunque venga el viento, aunque la tempestad, y aunque, bueno, las cosas de la vida de ahora nos atormentan. ¿Qué nos atormenta hoy? Las circunstancias de la vida nos atormentan mucho. Pero nosotros estamos plantados en la casa de Jehová, porque allí saciamos nuestra sed. Entonces no hay nada más que la palabra para estar plantados. Todo lo demás no importa. Lo que importa es la palabra. La Biblia nos provee a nosotros un conocimiento. En otras palabras, la Biblia nos provee un conocimiento moral. Imagínense. La Biblia nos da un conocimiento de ética, de vida. La Biblia es un manual glorioso que nos alimenta y nos da paz. Y por eso tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que saber que si descuidamos la palabra, nuestra alma sufre de hambre. Y si mi alma sufre de hambre, estoy muriendo. Y si estoy muriendo y no me alimento, entonces perezco y se queda solamente el cascarón. Y resulta que ya no hay vida. ¿Y sabe qué pasa cuando ya no hay vida y cuando ya no hay nada y se murió todo lo que había dentro? Ya no sentimos nada. Pero nada, de nada. Estamos secos. Ya ni siquiera sentimos la presencia del Espíritu Santo. Ahora empezamos a ver otras cosas. Empezamos a ver los defectos de los hermanos. Empezamos a ver los errores. Y empezamos a ver cositas que no mirábamos. Y aquello se torna turbio. Porque mi alma está pereciendo. Pero sí, mis pensamientos, escuche bien, si mis pensamientos están llevados todos a la palabra, serán pensamientos de bien. Aleluya. Es que tenemos que llevar nuestros pensamientos a la palabra. Agarremos los cautivos y vamos a la palabra y metámonos en esa palabra, y ya va a ver que ni siquiera va a tener deseos de andar pensando en cosas malas. Porque eso hace la palabra. La palabra sacia nuestra hambre, nuestra verdadera hambre. Porque este cuerpecito gordito y chulo le da hambre, pero es de frijoles con queso y de caldito de patas que están haciendo en la cocina y pescadito frito. Mire qué sabroso. ¿No se le antoja a usted uno? Lo invito, pase allá. La hermana Nancy dice que tiene un montón. Y me dijo, yo le digo, hermana Nancy, ¿qué hizo hoy? Caldito, me dijo, de patas de res, pescadito frito y pollito en champiñón. Me dijo, ¿qué va a querer? Imagínese usted qué tentación. Porque este cuerpo le da hambre. Y así como este cuerpo tiene hambre del pescadito frito, de todas esas cosas sabrosas, resulta que nuestra alma, nuestro espíritu tiene hambre del Dios vivo,
¿Qué decía el salmista? Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo. Aleluya. Es que el salmista tenía un apego con Dios, con el Espíritu Santo, que ese hombre no vivía sin estar en la presencia de Dios. Cuando usted sabe lo que fue a hacer, ¿va? Se fue de picarón el rey David. Y ahora, ¿qué hacía? Y había fallado y había pecado. Y aquel hombre estaba preocupado. Y empieza la oración de arrepentimiento. Y el hombre rasgó su vestidura, se postró y se echó ceniza por todos lados. Y empezó a buscar la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué dijo? No quites tu Santo Espíritu de mí. Vivir sin la presencia del Espíritu Santo para este hombre era vivir sin nada. Era mejor la muerte que estar sin su presencia. Y el salmista siempre decía: es que es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. El salmista sabía que estar en la casa de Dios era disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo trae deleite a nuestra vida, trae gozo, trae paz. Es un gozo que nadie se lo da a usted. Ahora que el hombre, imagínese usted, anhelaba la presencia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que someternos. Vamos a adelantarlo, mi hermano. Ya vamos a terminar. Aleluya. Una nación o un pueblo sin la palabra es un país, es una nación, es una casa, es una familia que no tiene fe. Yo me preocupo, hermanos. Ve que tengo una niña que ni siquiera la puedo detener, es tremenda. Ella corre, es tan eléctrica. Me salió al estilo de los Aguilares, salió, porque los Aguilares eran bien eléctricos. Usted no, tal vez conocieron a la mamá de mi papá. Esa mujer no tenía paz. Sí. Esa en un ratito le volteaba la casa y se la volvía a poner por otro lado. Así era ella. ¿Y sabe qué me preocupa en este tiempo? Es que cómo educamos a nuestros hijos. ¿Cómo los educamos? No nos dieron un manual, pero tenemos que llevarlos a la palabra. Porque una casa tiene que tener la palabra. Y la palabra hará efecto en nuestros hijos. Un pueblo que no tiene palabra, una familia que no tiene palabra, está hambrienta y no hay paz. Los hijos que tienen la palabra tienen paz. Tenemos que llevar la palabra y regresar a la senda antigua. Escuche lo que le voy a leer. Romanos 10, 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mire lo que dice Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando de algo poderoso y dice, en otras palabras está diciendo, no es con nuestra inteligencia, sino es para que seamos justificados por Dios, viviendo en esa justicia.
Entonces, no procurando establecer la mía propia, sino la justicia de Dios que viene a través de la palabra. ¿Se da cuenta usted? Claro, tenían celo por Dios, pero el problema era que el pueblo de Israel no seguía el conocimiento de Dios. Se habían aferrado a su propio entendimiento, a su propio conocimiento. No había palabra. O sea, no le hacían caso a la palabra y querían vivir ellos a su manera, en su razonamiento. Pero Dios les hace un llamado: no ignoren la justicia de Dios. Ahora, ¿qué nos transmite la Biblia a nosotros? Semillas de fe, para que nuestra fe sea frondosa. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, nosotros somos la simiente de Dios. Y la simiente no corruptible, 1 Pedro 1:23, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro era tipo también. Pedro sabía la palabra. Ahora, nuestra vida tiene que estar bien saciada de la palabra. ¿Qué le quiero decir con esto yo a usted? Empapémonos de la palabra todos los días. Leamos la Biblia con pleno entendimiento y sabiduría divina. Un día, el año pasado, le dije a los líderes: les insto al menos a que lean un libro, uno, aunque sea uno, este año. Les acabo de preguntar quién leyó el libro, ninguno lo leyó. Ni uno leyó un libro el año pasado. Y entonces, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos dando? Imagínese usted. ¿Qué conocimiento está en nosotros? Pues, y si le digo que levante la mano a los líderes, ni siquiera a la dominical vienen. ¿Qué dice usted, hermana Bertita? Yo no miro a los líderes aquí. A unos 3, miro por 1, 2, 3. Los demás no están. ¿Y qué dan al pueblo? No hay nada. Es un conocimiento vacío, sin entendimiento, sin revelación. Qué triste. Y resulta que hay personas que no vienen a los de escuela dominical ni a los cultos en la noche y se conforman con las migajas, con el raspado de la olla, porque no hay conocimiento. Ya el arroz se acabó, entonces raspan lo pegado y eso se comen. Y ese es el alimento que reciben. Y están conformes con un espíritu enfermo, raquítico. Pero nosotros empapémonos de la verdad y que nuestro espíritu sea frondoso en Dios. Aleluya. Muy bien, ya terminé. No descuidemos la palabra para que nuestra hambre sea verdaderamente saciada. Vamos a la palabra. Aleluya. ¿Está usted hambriento de palabra o no? Para mí que sí, porque está aquí. Entonces, aliméntese ya que está disponible. Vendrán tiempos que ya no va a haber palabra, por eso aliméntese ahora. Aliméntese de la palabra, para que cuando llegue el momento que aquellos tengan picazón de oír la palabra, ya no va a haber, pero usted va a estar bien alimentadito de la palabra de Dios. Póngase en pie. Ya estuvo, ya terminé, estaba chulo, ya vio que le dije. Esto estaba glorioso. Ayer estuve predicando en Asunción Mita, en un aniversario. Estuvo lindo, nos gozamos. Así que deleitémonos en el Señor. Muy bien, oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque cada día nos enseñas. Nos enseñas a poder
recibir de ti y que esta palabra se guarde en nuestros corazones. Padre, gracias porque tu Espíritu es real en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos. Bendíceles, prospérales, guárdales, santifícales. Que todos, oh Dios, sean benditos por ti. Regálales la doble porción de tu Espíritu. Regálales vestiduras blancas y limpias, para que cuando tú vengas, oh Dios, nos encuentres limpios, llenos de tu presencia. Padre amado, gracias porque cada día nos alimentas con tu palabra y nuestro espíritu se deleita en ti. Tú eres la razón de nuestra existencia. Queremos adorarte todos los días de nuestra vida. Gracias, Dios, por todas las cosas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse un momentito. Vamos a presentar unos. Dice que hoy viene Ailani Sofía Génesis Pérez. Ay, mire usted, 3 nombres creo que son, ¿verdad? Creo yo, no sé. Y Ángel Daniel Méndez. Aleluya. Mire qué cosa más tremenda estos muchachos. Fíjese que Dios, aquí muchachones, aquí Dios regala bendiciones. Bueno, vamos a pedir a hermano Jonatán y a mi hermana Bertita que vengan así, ve. Hermana Bertita, véngase, agarre uno. Hermana Bertita todavía no se le olvida, dice. Son 2, así que uno cada uno. Hermana Bertita, mire, usted agarra esa, yo creo que esta es muñecona, mire, ve. Y le pusieron Génesis porque es el principio. Ay, perdón, es apellido. Yo pensé que le habían puesto Génesis, hija, por Dios. Y yo dije, bueno, es el principio. Desde unos 10 que vienen. A mí me han dicho, oye, hermano pastor, ¿y el otro para cuándo? A ver si me lo mantienen. Usted no sabe lo caro que salen esos chiquitos. Ay, amados hermanos, traer los niños al altar es una bendición poderosa. Les recuerdo algo, y es: traer los niños al altar es un compromiso que hacemos ante Dios, de protegerlos, de cuidarlos, de enseñarlos por el camino del bien. Salomón dice: instruye al niño en su camino, y cuando éste fuere viejo no se aparta de ese camino. Ahora, instruimos a los niños en el camino de la vida, en el camino de la corrección. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A los niños les enseñamos con el ejemplo. Y resulta que ellos ven la manera de vida de los padres. Y eso hacen cuando son grandes. Si nosotros tenemos una vida de devoción a Dios, fíjese, nuestros hijos imitarán nuestra devoción. Muy bien. Sí, ya oramos, ya. Póngase en pie y vamos a leer la porción bíblica, porque hermana Bertita dice que está llorando. Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre de ellos, los bendecía. Extienda su mano para acá. Y mi hermana Bertita tiene a Nena y hermano Jonatán, y vamos a bendecirlo. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, entramos a tu presencia, oh Dios. Presentamos hoy a Liani Sofía Génesis Pérez y a Ángel Daniel Méndez. Los presentamos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, para que ellos sean benditos.
Oh Rey de Gloria, bendícelos. Oh, bendice, oh Dios, bendice su familia. Padre, trae la unidad, la armonía, la paz, el entendimiento, el conocimiento y sobre todas las cosas que nunca falte tu presencia, que nunca falte el amor, Cristo de gloria, y que nunca falte el pan y la leche para estas criaturas. Aparta todo mal, todo aquello que quiere estorbar el camino de estas criaturas, oh Dios, quítalo, apártalo, para que no sean perturbados por nada. Trae, oh Dios, entendimiento y conocimiento, Dios, a estas criaturas, para que sean hombres y mujeres de bien, para que den mucho fruto digno, Dios, de ti. Amado Rey de Gloria, te bendigo porque sé que has hecho grandes cosas, y es en el nombre glorioso de Jesús que los presentamos ante ti. Gracias, Padre. Amén. Amén. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel que Él es nuestro amigo fiel. ¡Aleluya! ¡Damos palmas! ¡Amén! Dios bendiga a los padres, a las familias y a todos. Dios me les bendiga. Sus certificados se los van a entregar. Amén, amén. Entréguele certificado a los padres. Cuídelo, enmárquelo para que se recuerde de esta fecha. Recuérdese que ese certificado tiene validez ante las autoridades. Amén. Muy bien. Tengo un anuncio. Por favorcito, los que van a inscribirse en el diplomado de ciencias bíblicas, abocarse con hermana Mabel, por favor, ahorita o en el culto de la noche. Iniciamos el sábado 7 de marzo a las 5 p.m. Por favorcito, no se quede sin estudiar. Estudie ese diplomado, va a estar glorioso. Dios me lo bendiga.